que a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Sabemos que el proceso del arca duró muchos años. Y cuando ellos entraron en el arca, también duraron más de un año allí dentro. No era un hombre justo delante de Dios. O sea que Noé hacía sacrificio continuamente. Guardaba los mandamientos de Dios, aunque en ese tiempo no existía la ley, pero la fe le era. Pastora Irma, ¿cómo podemos nosotros manejar la situación espiritual en este tiempo de cuarentena, que no estamos yendo a la casa de Dios o a la congregación, al lugar donde nos reunimos como hermanos y que tanto amamos para glorificar el nombre del Señor? ¿Cómo alimentamos, cómo manejamos nuestra vida espiritual? Póngale volumen, pastora. Activar el micrófono. Activa el micrófono. Ay. Amén, bendiciones. Sí, como les dije antes, ¿verdad? Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y gracias por la invitación a participar de esta mesa con hombres y mujeres de Dios. Y de veras que es un privilegio y sobre todo porque vamos a compartir la palabra del Señor. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos, ¿verdad?, de que en realidad nos sorprendió porque escuchábamos hablar, hemos leído la palabra del Señor y oímos hablar de cuando Dios le mandó a Noé a construir el arca y quizás en ese tiempo lo veían como un loco. Después vimos, ¿verdad?, cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto prisionero y Dios también endureció el corazón de Faraón enviándole las plagas y lo vemos y lo leemos y creemos la palabra y pensamos, eso fue en estos tiempos. Escuchamos hablar a finales de año del 2019 que el coronavirus estaba allá en Wuhan, China, y lo veíamos lejos, otro continente totalmente, y en realidad no le prestábamos atención de que eso también nos podría alcanzar a nosotros. No estábamos preparados ni física, ni emocional, ni espiritualmente para enfrentar una situación como esta. Y creo yo que hemos tenido que reinventarnos. Gracias a Dios por la tecnología que Dios la dio para este tiempo, porque creo que a jóvenes como ustedes, los profesionales que están ahora en día, todo Dios nos llamó para este tiempo, a los siervos del Señor, Dios nos llamó para este tiempo, para confrontar esta situación. Y veo yo, ¿verdad?, de que hemos tenido que reinventarnos, cómo mantenernos. En el caso nuestro, como pastora de una congregación, no ha sido fácil. A mí, en realidad, no sabía cómo hacer, no quería cerrar la iglesia. Quería predicar. El primer domingo que estuve predicando solamente con el grupo de alabanza y 2 y 3 personas y vi todas las sillas vacías, eso me pegó duro, porque no estábamos preparados. Hemos tenido que reinventarnos. No conocemos mucho de tecnología, pero conocemos poco y hemos ido allí metiéndonos con el Señor, buscando la dirección del Señor, tratando de estar pendiente del pueblo, pero sobre todo tener una comunión con el Señor. Leía el pasaje que me enviaron, ¿verdad?, de Génesis 6, del 9 al 22, y leía la historia de Noé, donde Noé tuvo que construir un arca y meterse a ir con su familia. Y me llamó la atención que en uno de los versículos que leí, ¿verdad?, entró él con sus 3 hijos, las esposas de sus 3 hijos y su esposa. Y estando allí, ellos, hermanos, cuando bajaron después de que cayó el diluvio,
y yo me imagino que ellos abrieron esa barca y vieron el mundo, algo completamente, podríamos decir, en ruina, algo que no era lo que ellos habían dejado, pero ellos siguieron siendo entonces los dueños de la tierra, porque la palabra del Señor se lo decía, su generación. Y creo yo que para estos tiempos que estamos viviendo, en donde las iglesias se han ido a la casa como el tiempo primitivo, Dios tiene algo poderoso y quiere, ¿verdad?, que cada uno de las personas que son miembros de nuestra familia se vuelvan al arrepentimiento y busquen verdaderamente de Dios. Es un tema muy bonito y me puso a pensar, hermanos, Sandra y Fabio, me puso mucho a pensar y leí varios capítulos del libro de Génesis y es una vivencia lo que hoy tenemos, igual que lo que tuvieron estas personas en el tiempo de Noé. Bien. Amén, pastora. De verdad que sí. Tremendo lo que se está viviendo hoy. Sabemos que Dios tiene un plan y un propósito con todo esto. A la doctora Irene, doctora, gracias por aceptar la invitación. Quería preguntarle, ¿es normal el temor en este tiempo? Porque vemos que las personas, si alguien le tose al lado o si alguien le estornuda, es ya un acto de terrorismo. Ahora mismo tú sacas una pistola, un chaleco bomba y nadie corre. Pero si una persona estornuda, todos corren y todos salen huyendo. Entonces, para nosotros como cristianos, no sé si Noé tenía temor al ver que nunca había llovido y en ese tiempo empezó a llover y 40 días y 40 noches. O sea, no sé si Noé allí dentro del arca sintió temor. ¿Es normal el temor? ¿Cómo podemos enfrentar esto? ¿Cuál es la posición de la iglesia en esta cuarentena, en este proceso que estamos atravesando? Sí, buenas noches a todos los participantes. Quiero empezar dando gracias a mi querida hermana y amiga Sandra Patricia por la invitación y a usted, mi querido hermano, por igual. La verdad que admiro mucho el trabajo que hacen en Caminando como Jesús y en esa línea realmente les agradezco muchísimo la invitación. Solo por cuestiones técnicas, antes de continuar, quisiera pedirle a todos los participantes que cierren sus micrófonos. En las intervenciones no se escuche lo que está pasando allá en casa, donde estamos cada uno de nosotros, y así no hay el rebote del audio. Bien, respondiendo a la pregunta, quisiera contarles que es muy importante que tengamos presentes como cristianos que sentir temor es normal. Sentir temor en tiempos de crisis como la que estamos atravesando en este momento es normal. Lo que no puede ser normal para un cristiano es quedarse paralizado o estancados debido al miedo o al temor. Nosotros vemos a un Jesús que conocemos a través de los evangelios, que atravesó todas las emociones humanas porque él fue 100% humano como fue 100% Dios. Y en esa línea, al ser 100% humano, experimentó muchas de las emociones que probablemente nosotros en esta situación de cuarentena y de crisis local en Panamá, pero también mundial, estamos atravesando. Lo importante siempre va a ser que como cristianos nosotros enfoquemos nuestra mirada en Cristo. Frente al temor, hagamos un alto, reconozcamos esa emoción en nosotros, nos tenemos que dar el permiso de experimentarlo porque ser cristiano no significa que no tenemos emociones o que tenemos que resistirlas y demostrar a los demás que somos tan fuertes que no podemos llorar o no nos podemos preocupar. Bueno, Cristo lloró, Cristo sintió tristeza. Eso lo vemos en el episodio que pasó con su amigo Lázaro. También sintió en algún momento enojo o molestia, como lo vemos cuando llegó al templo y se molestó por lo que hacían en el templo, que era comerciar cosas que en ese momento no eran las requeridas o el templo no era para eso. Entonces vemos a un Jesús que nos enseña que las emociones también son parte nuestra diaria. El cristiano tiene que aprender a reconocer eso en sí mismo y en quienes le rodean. Una cosa bien importante que me gustaría sumar es
que el sentir temor no significa que tengo menos fe. Eso ha sido un tema de discusión en muchos escenarios y eso ha llevado a tergiversar un poco el rol que como cristianos nosotros también tenemos que jugar. Porque cuando nosotros aprendemos a darnos el permiso de experimentar las emociones, procesarlas, reconocerlas y sanarlas, es cuando estamos listos en ese proceso de rectificación de aquellas cosas que tenemos que mejorar y nuestro testimonio sirve para ilustrar e iluminar la vida de otras personas. Entonces, cuando vivimos algunas experiencias, digámoslo así, tenemos como una autoridad moral para hablar de algunas cosas. Entonces, sentir temor es normal. Sentir temor no significa que tengo menos fe o que soy menos cristiano o cristiana que otro. Y el temor o me impulsa a hacer algo diferente para bien o me paraliza. Y ese es uno de los temas de psicología, o me bloquea o me paraliza, o me da el impulso de continuar. Entonces utilicemos ese temor para ser creativos, para darle la vuelta y ver qué cosas positivas podemos realmente emplear, crear. Fíjense ustedes en lo que estamos ahorita. La iglesia ha tenido que ser muy creativa, no tal vez por un temor a salir, sino también un llamado a la prudencia, porque como cristianos también obedecemos a un Dios que es un Dios de orden y que nos ha llamado a ser sabios y prudentes. Entonces, en ese llamado a la prudencia y al respeto de nuestras autoridades, que también está escrito que así debe ser, nosotros hemos sido muy creativos y ahora la iglesia está en cada uno de los hogares de los que estamos participando. Hemos sido tan creativos que hemos buscado estas estrategias y estas herramientas cibernéticas y digitales para poder llegar con el evangelio a más personas y también sostener a nuestros hermanos que ya son creyentes para que el hecho de no podernos congregar en un lugar no nos haga sentir aislados, sino que por el contrario busquemos nuevas formas de seguir estando en contacto y comunicando la palabra de Dios. Así que es normal sentirlo, es normal experimentarlo, lo que no es normal es que nos limite o nos bloquee a seguir haciendo el trabajo que como cristianos tenemos que hacer, que es seguir llevando el evangelio a otras personas. Gracias. Amén. Pastora Irma, ¿cuál piensa usted que fue el objetivo de Dios este proceso, esta crisis? Porque sabemos que Dios permitió. ¿Cuál piensa usted que fue el objetivo específico de Dios para si tiene varios o si tiene uno solo? ¿O cómo podemos ver a Dios en esta crisis? Amén. Pienso yo que a toda la humanidad hay también arrepentimiento. Leíamos ahí en los pasajes del libro de Génesis de que Dios había visto de que cómo la humanidad se había dañado, estaba corrompida. Y Dios dio muchas oportunidades, y Dios es un Dios de oportunidades. Y creo que ya la ira del Señor estaba ya, como se dice, llenando la copa, y esta es como una nueva oportunidad. Creo que Dios es el objetivo principal, es que todas las personas, los seres humanos, y lo conocen de su vida. Creo que una de las cosas, también conversaba con otra consierva de un tema diferente, pero relacionado con este que vemos las estadísticas de hoy día de todos los enfermos con el virus, y tenemos que orar enfocado a lo que estamos viendo. Tenemos que ver, ¿verdad?, cómo estamos dirigiendo nuestra oración. La iglesia creo que es una oportunidad para nuevamente como enfocarnos, ¿verdad?, en lo que Dios quiere. Es muchos los mensajes de las iglesias. No digo todo, estamos hablando de la iglesia en general.
prácticamente se habían cambiado y se predicaba, uno lo puede ver por las redes sociales, el mensaje de prosperidad, y creo que nuestro mensaje tiene que ser cristocéntrico. Y para poder predicar un mensaje que se predique la venida del Señor y que el pueblo tiene que arrepentimiento, todo aquel que no le conoce y aquel que no la salvación la mantenga, que se lo hermano. ¿No me escucharon, hermano? Sí, le escuché. Sí. Un poco robótico, pero se escuchó. Quería saludar también a nuestra hermana Ley. Buenas noches, hermanos. ¿Me escuchan? Buenas noches. Bendiciones. Sí, no se me escucha. No lo Ok, escucho. voy a repetir la pregunta. Por favor. A nuestra hermana Alexa, ¿cómo gestimo la finanza en este tiempo de cuarentena? ¿Cuáles serán las estrategias para nosotros administrarnos bien en este tiempo de cuarentena? Porque muchos estamos sin empleo, no estamos haciendo nada. Lo que conseguimos, ¿cómo lo vamos a administrar? ¿Cuáles son las estrategias de un cristiano para poder administrar, o a menos que no vivamos como la viuda de Sarepta, por fe, y que la harina... Sí, eso sí es verdad, hermano. Buenas noches no es para escasez y todos. el aceite no mengue. Sí, lastimosamente sí es verdad, estamos viviendo una crisis que, como dijo la pastora Irma, no la esperábamos, la veíamos tan lejos y pensamos que no íbamos a pasar por esto. De igual manera, ha afectado tanto a las iglesias, como no tanto a las iglesias, también a las empresas, porque las iglesias son una empresa sin ánimos de lucro, no tienen ningún patrocinio estatal de ningún lado, sino ellos se patrocinan es por el beneficio del pueblo, ya. Y si las iglesias están cerradas, pues ellos ven, las iglesias estamos viendo un poquito más la crisis afectada, pero ahí donde todo el pueblo tenemos que apalarnos, donde tenemos que entrar en conciencia que las iglesias tienen sus gastos fijos, tienen que pagar arriendo, tienen que pagar sus servicios, tienen que suministrar, hay muchas iglesias que tienen que pagar los salarios de los, igual ahí donde los hermanos tenemos que entrar y hacer llegar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, no dejarlas de darlas. Igual nosotros hemos visto que el gobierno está apaleando muchas las empresas para que las empresas sigan suministrando a sus empleados sus pagos de nóminas, pero estamos viendo afectado que ya las empresas por mucho pueden aguantar un mes, otras 2 meses, pero ahí ya vemos que estamos viendo de que qué pasa ahora si solamente cumplimos todo este tiempo. Se puede imaginar ahora la iglesia donde no está recibiendo los ingresos, ya. Y entonces, ¿qué tenemos que implementar? Ayudas. Es lo único, ayudar a los hermanos, ya. Porque son los únicos, las únicas entradas que las iglesias tienen. No se me fue el micrófono. Ya, es la única entrada que las iglesias tienen. De igual manera, ¿qué más le puedo decir? O sea, ¿cómo manejar nuestros ingresos? Bueno, o sea, buscar la manera de, sí, tenemos que pagar las deudas. No podemos dejarlas de pagar porque sí, estamos haciendo que el gobierno nos está facilitando muchas cosas, pero después viene el qué. ¿Cómo tengo que pagarlo?
se me incrementan las cosas. Entonces yo les aconsejo, hermanos, que poco a poco cancelen y ayudemos. Nosotros como cristianos tenemos, así como dijo el pastor Fabio, la viuda de Saré, ella era lo poco que tenía y se lo dio a Elías. ¿Por qué no hacerlo nosotros? Dios nos ayuda proveyendo las cosas a medida que pasan los tiempos, vamos viendo la presencia de Dios. Ahorita mismo nos abastece, nos fortalece espiritualmente también, porque este es un tiempo donde estamos como, o sea, diciendo de que pasamos un tiempo de que veíamos, nos íbamos a otros gastos, gastábamos en cosas innecesarias y teníamos, o sea, sí, hay temor de esta crisis, hay mucho temor porque no sabemos qué viene ahora con esta crisis, qué viene ahora, qué vamos a tener. Amén. Claro que sí. Y en base a eso, ¿qué viene ahora? Quisiera preguntarle a la doctora Luz Irene, ¿cómo nos vamos a preparar mentalmente para lo que viene? ¿Cómo vamos a actuar en preparación para después de esto? Porque sabemos que esto va a pasar, pero después de aquí, ¿qué viene? ¿Cómo nos vamos a preparar mentalmente para lo que viene? Sí, esa es una muy buena pregunta, hermano, y yo creo que el prepararnos para lo que viene incluye eh, prepararnos cómo lo estamos manejando hoy en el tiempo presente. Y en ese sentido quiero comunicarles un par de estrategias que yo creo que si pueden tomar notas por allí sería de gran utilidad. Primero, para poder retomar nuestra vida después que esto pase, porque estoy de acuerdo con usted, hermano, en que va a pasar, nosotros tenemos que vivir el aquí y el ahora, que es lo único que controlamos. Lo que ya pasó ayer, lo que va a suceder mañana es incierto, solo Dios está en control, ¿sí? Pero tenemos el hoy. Entonces, ¿cómo vamos a manejar el hoy? Tenemos la mayordomía del manejo del tiempo, así como decía la hermana Alexa, el manejo de las finanzas, y como bien nos ha ilustrado también la pastora Irma. Pero bien, ¿cuáles son las estrategias que podemos emplear? Sugerencias. Mantengamos nuestra agenda de rutina diaria. Por ejemplo, establezco mi horario de levantarme. Si usualmente nosotros antes de la cuarentena éramos personas que teníamos un horario laboral, ya sea porque somos emprendedores, empresarios, independientes o asalariados, procuremos mantener nuestro horario de levantarnos igual. Probablemente no tan en la madrugada como cuando vamos a laborar, pero por ejemplo 6, 7 de la mañana. A esa hora propongámonos tomar un desayuno, un baño, cepillarnos los dientes. Luego de eso, ¿qué me toca en agenda en la casa? ¿Será el día que me toca limpiar? ¿Será el día que me toca lavar, ordenar los niños, trabajar con los niños? Si estoy tomando algún curso virtual, atender ese curso virtual. Si tengo un ministerio que atender con la iglesia, dedicarme a las tareas propias para atender ese ministerio. Muchos han sido muy creativos y han empezado a aprender cosas nuevas, ya sea en cursos tutoriales o instrumentos de música, clases de canto, en fin, porque por los medios hay tutoriales muy productivos, muy positivos para muchas cosas. ¿En qué me va a ayudar? Tener una agenda diaria de actividades programadas para que el día a día sea productivo. Se trata de vivir un día a la vez, 24 horas, y en realidad vivimos unas 12 o 18, porque el resto se supone que debemos descansar. Entonces, ¿en qué nos va a ayudar esto? A que cuando se vaya retomando paulatinamente la vida diaria, no me va a impactar de una manera tan drástica el hecho de que me levantaba a las 10, 11 de la mañana, pero ahora de nuevo tengo que retomar a levantarme a las 6, 7, porque es que ya vengo manteniendo mi rutina en el periodo de cuarentena. No me va a afectar el hecho de que tengo que procurar desayunar a las 7, almorzar a las 12 y luego igual mi cena a la hora que es.
porque ya estando en mi trabajo nuevamente o en mis actividades diarias, esos eran los horarios normales que yo cumplía para mi tiempo de comida. Entonces, el hecho de poder sobrellevar cómo me voy a reincorporar a la rutina nuevamente cuando todo se restablezca es y depende exclusivamente de cómo estoy viviendo mi día de hoy. Si me quedo en pijama hasta mediodía, si me salto las comidas, si como a deshoras, si no me preocupo por mi autocuidado, eh, si no me preocupo por lo que estoy comiendo, lo que me estoy alimentando, me voy a subir mucho de peso porque estamos en un estilo un poco más sedentario de lo normal. Entonces, veamos esos detalles, prestemos atención para que nuestro final de día siempre sea productivo. Hagamos todos un sano checklist o revisión y al final del día yo puedo decir, ok, ¿qué cosas logré el día de hoy? ¿Mi día fue productivo? ¿Sí o no? ¿Qué tareas me quedan pendientes para mañana? Pero ¿qué logré hoy en concreto? ¿Cómo fue mi día? Entonces, como buenos mayordomos del tiempo, nosotros tenemos que procurar que las horas que estemos despiertos sean horas que rindan y nos den algo productivo al final del día. Esto también es terapéutico, además, psicológicamente nos ayuda a mantener un estado de salud mental estable, porque nos enfocamos en tareas diarias, no estamos enfocados solo en la conferencia de prensa de las 6 de la tarde para ver cómo anda la actualidad de las noticias, o las noticias de las 6 de la mañana, o las del mediodía, no estamos tan agobiados porque me concentro en que no puedo salir, porque hoy le toca a los varones y yo tenía que salir y no aproveché mi día, yo qué sé, tantas de esas cosas que pueden estar pasando. Entonces, cuando me enfoco más en lo que tengo, qué es lo que puedo hacer con eso hoy y lograr un día productivo al final de la jornada, es lo que me va a ayudar a mí a tener, primero, mi salud emocional y mental estable. Segundo, me va a poder permitir tener estrategias y recursos psicológicos para que cuando me vaya a reincorporar a la rutina regular, yo no tenga ningún problema y esa rutina sea un poco más llevadera y la transición de este momento a retomar la realidad y la regularidad sean más cómodos para que no tengamos ese impacto tan difícil en los estilos de vida. Entonces, esas sugerencias se las dejo, espero que les sea de ayuda, porque es muy importante que nos enfoquemos en el tiempo, en el aquí y en el ahora, que es lo único que por ahora podemos controlar. Y en esa rutina, por favor, obviamente como cristianos no podemos olvidar nuestro tiempo con Dios. Nuestro tiempo con Dios es el pilar fundamental de que podamos llevar todo este tema de una forma más sana, más tranquila, experimentando la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Y el gozo que no nos puede faltar. Yo creo que la gente nos ve y nos dice, oye, ¿cómo tú estás tan tranquila y siempre estás tan reída y mira que estamos en cuarentena y esto y lo otro y la cantidad de casos y por aquí y por allá? Pero bueno, es que mi esperanza está en Dios, mi enfoque está en Cristo, tengo la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento y me gustan las alabanzas, entonces me pongo a escuchar las alabanzas de mi preferencia y entonces ando con el gozo de Dios ahí más pendiente, ¿no? Entonces son esos tips que les recomiendo practicar en tiempo presente para que la transición a futuro sea mucho más llevadera. Gracias. Amén, tremendo. Gracias, hermana Irene. Pastora, vemos en las noticias que los casos de violencia doméstica se han aumentado. Vemos cómo escuché de alguien que se suicidó. Vemos que el temor ha invadido los corazones. Se fue el audio. De la pastora Irma. Hemos visto se fue totalmente el audio. Sí. Ok, ahora sí. Pastora Irma. Ahora sí.
escuchamos una persona que también suicidó. ¿Esto es espiritual o es normal que esto acontezca? Pastora Irma, les repito la pregunta. ¿Es normal que esto acontezca, la violencia doméstica que se está viviendo en estos tiempos? Hemos visto que han aumentado los casos. ¿Es normal que una persona se suicide o esto es espiritual? ¿Cuál debería ser la posición de la iglesia en este tiempo de cuaresma? No se escuchó la pregunta. ¿Para quién era la pregunta, hermano? Para usted, Pastora Irma. Ah, ya. Repítame de nuevo que acá parece que el internet está fluctuante. Sí, el audio se cortó. Y no le escuché bien. Es normal que la gente se suicide en este tiempo. Es normal el desánimo, es normal la violencia doméstica que ha aumentado, o esto es un tema espiritual, y cuál debería ser la posición de la iglesia en este tiempo. Amén. Bueno, no es normal. Sabemos, ¿verdad?, de que en este mundo habita, hablando en el plano espiritual, hay huestes espirituales de maldad, dice que habitan en las regiones celestes. Y conocemos y sabemos de que, como leía ayer la palabra del Señor en el segundo libro de Reyes, el capítulo 19, donde el rey Ezequías mandó, ¿verdad?, a levantar muros a la ciudad, porque el rey Senaquerib quería destruirlo. Y él mandó sitiar la ciudad. Y sabemos, ¿verdad?, que hablando espiritualmente, el enemigo siempre nos quiere sitiar. Y ahora mismo, por lo menos una de las estrategias que yo he tomado para este tiempo y que sé que es el Señor que me lo ha dado, es que yo oro con el mapa de Panamá y oro por cada una de las provincias y por la población y por todos estos espíritus, ¿verdad?, de maldad que se mueven y que afectan a la familia. Hoy día sabemos y conocemos de que el enemigo, hermano, como dice la palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar, y siempre va a encontrar, porque hay entre comillas cristianos, ¿verdad?, que dice que han aceptado al Señor, pero han vivido una vida desordenada, pero este es el tiempo del Señor para buscarlo. Y cuando vemos, ¿verdad?, que ocurren situaciones como esta, de que una persona se quita la vida, eso no es normal, eso es espiritual, porque nadie se puede quitar la vida, el único que no puede quitar la vida es Dios. Y así mismo también, como son casos de violencia que existen en el mundo y que existían anteriormente también en muchos libros de la Biblia que lo hemos leído, que la violencia estaba siempre latente, hoy día también está. Los casos de violencia doméstica han aumentado por diferentes causas en la familia. Eso no es porque ahora mismo se levantó por lo que estamos pasando, sino que ese es un fenómeno que viene desarrollándose desde hace mucho tiempo. Quizás ahora mismo es más palpable porque todos estamos encerrados en una cuarentena, y como bien señalaba la doctora Irene, creo que me dijo que se llamaba, tenemos que retomar, ¿verdad?, y organizar nuestro tiempo en familia. Creo que es una oportunidad, más de verlo como un encerramiento, una cuarentena, es una oportunidad que Dios nos da
de que las familias que estaban disfuncionales, las familias que estaban divididas, que las familias que no se veían por causa del trabajo, por cualquier otra causa, este es el momento de pasar momentos juntos, buscar actividades y sobre todo dirigidos por el Señor. Creo, hermanos, de que el espíritu de muerte nos anda rondando fuertemente y lo podemos ver como yo veo las estadísticas de hoy día, de que tantos muertos y hay lugares donde hay potestades. Si nosotros vemos las estadísticas de hoy día, vemos los lugares donde son zonas rojas, donde hay muertos cada día prácticamente, por lo menos en el área de Arraiján, una parte de Chiriquí, el área del 24 de diciembre. Entonces, cuando vemos estas estadísticas, esas son que debemos de tomarla en consideración para cuando vamos a orar en propiedad y sabemos, ¿verdad?, de que vamos a orar para cancelar tal o cual situación, pedir, no, nosotros vamos a cancelar, sino pedirle al Señor que obre en esas áreas. Asimismo, creo que Dios desde un inicio, que Él fundamentó la familia, quiere trabajar en la familia. Y creo que si nosotros como iglesia nos unimos y nos hacemos sentir para este tiempo, hermanos, que creo que es un tiempo que Dios nos mandó a llamar a todos nosotros, como a Jeremías, que lo llamó y fue para este tiempo Dios nos llamó a cada uno de nosotros para hacer un trabajo. Y el trabajo lo tenemos que hacer con la familia primeramente, con el vecindario, con la iglesia. Y sabemos, hermanos, que cuando salgamos de esto y retomamos nuestra vida y vamos a hacer nuestra vida cotidiana, tenemos que nuevamente tomar en cuenta algunas cosas que habíamos descuidado en nuestra vida, tanto espiritual como en nuestra vida secular. Muchas veces estábamos entretenidos en muchas cosas y nos olvidamos de la familia. Y sabemos, ¿verdad?, que hay otros factores que también inciden en lo que es la violencia doméstica en la casa. Ahora mismo muchas personas salían a trabajar el día a día y no tienen cómo llevar el sustento a su casa, y eso produce cierta ansiedad en las personas, y aquel que viene de un mundo violento y no conoce al Señor va a ir a hacer lo que él sabe hacer, o lo que vio hacer, o lo que le enseñaron. Es un patrón que se repite. Y por lo tanto creo que si nosotros estamos viendo dentro de las noticias esta situación, entonces tenemos que orar por esa situación. No sé si me expliqué a su pregunta, hermano, se la respondí, pero creo que para estos tiempos Dios nos llamó, hermanos. Amén. Excelente respuesta. Y quiero tomar ese mismo argumento, esa misma respuesta para preguntarle a la doctora Irene. Hoy en día, muchas personas dicen que el evangelio ha sido fundamentado como más que todo en la prosperidad, que ha sido un evangelio light, un evangelio muy cómodo. Doctora, ¿tiene raíces el cristiano de este tiempo para soportar el encierro? ¿O cómo debemos actuar? Porque muchas veces nos puede dar ansiedad de estar tanto encerrados, de que no podemos salir ni siquiera a la zona o al área social. ¿Cómo debe estar nuestra mente aquí? Sí, gracias por la pregunta, y quiero rescatar algo, solo un momentito, de lo que muy bien dijo nuestra querida pastora Irma, y es porque he tenido la oportunidad de estudiar el tema del suicidio en algunos otros momentos a nivel secular, ¿no?, de preparación profesional. Sin embargo, como psicóloga con estudios en el área clínica, soy fiel creyente de que es 100% espiritual, como otra serie de patologías que también existen. Y el hecho de que la violencia sea más evidente hoy día tras este periodo de cuarentena, como lo ha sido el tema del suicidio, es una muestra más de la débil fortaleza que estamos teniendo en nuestras familias y de la ausencia de Dios en nuestras familias. Y en cada miembro de la familia, en realidad, vemos a los varones que no necesariamente asumen el rol de ser cabeza del hogar. Vemos muchos hogares disfuncionales donde la mujer está al frente, no porque sea padre y madre, porque ese concepto como tal no existe, se ha popularizado, pero no es correcto. Son madres proveedoras y hay padres ausentes, pero mamá es mamá y papá es papá. Lo difícil es cuando quienes deben llevar las riendas del hogar no están sujetos a Dios.
ya sea una mujer soltera que no tiene esposo o pareja y debe estar sujeta a Dios, como dice la Biblia, si están las solteras, las viudas, etcétera, y como debe estar el hombre cuando está presente en un hogar, debe estar sujeto a Dios. Cuando no estamos viviendo de acuerdo a lo que establece la Biblia, que es nuestro código moral para vivir, Dios lo estableció así, porque Dios es perfecto, Dios conoce su creación y desde el Antiguo Testamento Él sabía que para que nosotros pudiéramos convivir en paz, teníamos que tener un código ético y moral de vida. Por eso nos dejó establecidos qué era y qué no era correcto hacer. Entonces, con esa introducción, quiero ir a responder la pregunta, ¿no? En este caso, solo estarán preparados para afrontar las diferentes pruebas que estamos viviendo y que van a venir porque apenas es el inicio, falta mucho más por ver y por pasar. Pero ¿quiénes van a estar preparados? Aquellos que buscan intimidad con Dios, aquellos que procuran su tiempo con Dios, su relación estrecha con Dios. Porque aquí rescato lo que tanto ustedes como yo y como muchos más hermanos en Cristo siempre vamos a decir. Con Dios no es una religión, con Dios es una relación. Entonces nosotros tenemos que aprender a estrechar esa relación con Dios, buscarle temprano en la mañana, buscarle durante el día, estar alabando, tener presente todo aquello que nos edifique, aquello que nos sirva a nosotros a la vez para ser de ayuda a otras personas. Entonces tenemos que enfocar mucho la atención en ese crecimiento espiritual personal y propio, porque en la medida que yo me edifico, que yo me preocupo por crecer espiritualmente, es solo lo único que voy a tener para poder hacerle frente a los momentos de prueba. Para hacer una comparación, veamos si es más fácil también verlo así, es como cuando tengo la capacidad de ahorrar. Abro una cuenta y voy ahorrando. Y tengo allí un poquito. Cuando viene una situación de crisis, como probablemente la que estamos experimentando, yo puedo hacer uso de ese ahorro que en su momento fui haciendo poco a poco, con paciencia, con sacrificio, pero en el momento oportuno me sirve como un soporte. Asimismo es nuestro trabajo diario en nuestra propia fe, en nuestra propia edificación, nuestra propia madurez espiritual a la que tenemos que estar orientados todos los días. Cuando venga el momento de la prueba, nosotros podemos hacer uso de esa reserva que por tanto tiempo hemos estado trabajando en nosotros mismos para poder entonces tener herramientas como ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué otra herramienta voy a tener? La oración, mi comunicación directa con Dios, no necesito intermediarios. Entonces, cuando yo comprendo que yo tengo acceso a Dios de manera frecuente en cualquier momento, es cuando empiezo a comprender lo que tengo, que es tan útil y que sobrepasa cualquier otra herramienta que pudiera yo tener psicológicamente hablando, por ejemplo, para afrontar los momentos de crisis. Entonces siempre el cristiano debe estar orientado a trabajar todo aquello que le edifique. Porque, por supuesto, como decíamos anteriormente, me va a dar ansiedad, claro que sí, pues soy humano, soy humana, puedo tener un momento donde sienta ansiedad, donde sienta preocupación, estrés, puede que yo tenga familia, que ahorita es un COVID positivo, porque es un estamento de seguridad, porque trabaja en salud, o simplemente lo adquirió yendo a un supermercado. Es muy posible que yo tenga familia que ahorita se quedó sin empleo y sin generar ingresos. Es decir, no estamos exentos a que muchas cosas también nos estén sucediendo. Pero lo que sí tenemos es lo que tal vez no tiene el resto del mundo que no cree en Cristo, y es casualmente a Él. Nuestra esperanza está en Él, sabemos que podemos orar y Él va a suplir y va a estar atento de cuidar a los nuestros, ya sea que vivan en Panamá, en otras provincias o en otros países, a nuestros propios hermanos que son nuestra familia en Cristo también. Entonces, otra cosa que creo que adicional a lo mencionado va a apoyar mucho es establecer una red de apoyo. ¿Y qué significa la red de apoyo? Bueno, aliarme con familiares, con hermanos de la iglesia y hacer lo que estamos haciendo en este momento. Encuentros virtuales en algún momento para estudiar la palabra, para compartir sobre información que nos edifique, que nos ayude. Entonces es muy importante también esa red de apoyo, porque si yo hoy no me siento con el mejor ánimo, por ejemplo, mi querida pastora, sí,
y ese día ella me va a dar la palabra que yo necesito escuchar. Pero si ese día la pastora no está de ánimo porque está en todo el derecho a tampoco estar de ánimo todo el tiempo, resulta que el hermano Pablo pues sí, y le da una palabra, que Sandra Patricia también. Entonces, de igual manera, lo que quiero decir es que independientemente del rol de líderes, de pastores que tengamos en nuestras iglesias, no dejamos de ser seres humanos con nuestras necesidades emocionales, pero cuando nos unimos y establecemos una red de apoyo es más llevadero todo, porque pues en esta prueba estamos juntos también, ¿no? Gracias. Amén. Amén. Retomando esta palabra, también quiero saludar a todos los que se están conectando, sea desde Colombia. Veo que la pastora Elide Pérez está aquí, la familia Poveda y todos los que se están conectando. Pueden anotar cualquier pregunta que tengan y vamos a pasar en un momento a una serie de preguntas para los panelistas que le quieran hacer, sea financieramente, si a la doctora o a la pastora Irma de Naranjo. Pero retomando esta palabra, quiero preguntarle a la pastora Irma, y ya voy a pasar con Alexa, que le tengo varias preguntas, Alexa, así que prepárate, hermano. Pastora Irma, mucho se habla de que estamos predicando prosperidad, que estamos predicando un evangelio flojo, como dicen. Ahora, el cristiano como tal es responsable, cada uno individual, de su vida espiritual. ¿Cómo hacemos aquí? Porque yo mismo me he preguntado cómo Daniel tenía la disciplina tan fuerte de orar 3 veces al día en horario establecido y le daba prioridad a eso. ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles estrategias podemos tener en esta cuarentena para fortalecer nuestra vida de oración? Amén. Bueno, creo que ahora hemos tenido, como bien señalaba esta psicóloga, de que tenemos que hacernos una agenda y hacer como que estuviéramos, ¿verdad?, en nuestra vida cotidiana. Por lo menos los que tenemos un trabajo fuera, tenemos una iglesia, continuar con algunas actividades que nos ayuden a seguir ese patrón y que cuando tengamos que volver nuevamente y ya haya pasado esto y se acabe la cuarentena, no nos afecte emocionalmente y espiritualmente. Sí me llamaba la atención de que hoy día, como señalaba al inicio, muchas iglesias, muchos siervos del Señor preocupados porque se quieren hacer muchas cosas dentro de la iglesia, mejoras, se quieren alcanzar a muchas más personas y para eso se necesita dinero. Y no es fácil para una iglesia sostenerla cuando nosotros lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas. Y ahí es donde está el meollo del asunto, que muchas veces queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Y no es con nuestra propia fuerza, sino con el Señor. Y creo que los que creemos que Dios es el dueño del oro y la plata, Él nos puede abrir puertas y nos las ha abierto en el caso de nosotros para hacer muchas cosas. Y se lo hemos dejado al Señor y creo que Dios nos ha llamado a predicar su palabra. Dios nos ha llamado a predicar desde que Él viene pronto y que no debemos descuidar esa parte. Muchas veces se quiere entretener hoy día a la juventud con un mensaje de prosperidad, con conciertos, que no es tan malo, pero todo en su medida. Y igualmente las iglesias, creo que se había desviado un poco, ¿verdad?, el mensaje de Jesucristo, y creo que este es un tiempo de lo que estamos pasando para retomar nuevamente y corregir dentro de las iglesias el mensaje que se estaba dando. Es tiempo para eso y creo de que Dios nos ha dado una nueva oportunidad de que retomemos nuevamente la palabra del Señor.
y que las familias también en su casa, muchos quizás entretenidos en actividades, las familias no conocían al Señor porque estábamos dentro de la iglesia y nos olvidamos de la familia. Pero Dios quiere a la familia dentro de su iglesia y creo que este es el tiempo de aprovechar, de reunirnos en las casas, hacer nuestros devocionales, levantar los altares de oración en nuestras casas y creer, ¿verdad?, de que, como dice la palabra del Señor, que si Dios llamó, toda nuestra casa le va a servir. Amén. Amén, hermano. Amén. Tremenda palabra. Realmente sabemos que todo lo espiritual se alcanza por fe. Y muchas veces, como decía la pastora, retomando también la palabra de nuestra hermana Luz Irene, sentimos emociones, somos seres emocionales, pero debemos recordar que el cristiano no se puede guiar por las emociones, sino por la palabra de Dios. Y esto es un conflicto interno en nosotros muchas veces, porque muchos de los errores, ejemplo, que cada uno comete es por esto, porque muchas veces nos dejamos guiar por las emociones y entonces la palabra de Dios no la aplicamos a nuestras vidas. Está bien, ya vamos a pasar a que las personas puedan preguntarle a nuestros panelistas cualquier cosa que quieran preguntar. Pero antes, quiero hacerle una pregunta a nuestra hermana Alexa. Alexa, individualmente, porque hablaste de los diezmos, hablaste de la ofrenda y todo eso está perfecto. Pero si no tengo, ¿cómo hago para diezmar o ofrendar? Individualmente, ¿cuáles estrategias financieras podemos tener? Porque si tengo una libra de arroz y tengo 2 hijos, 3 hijos, ¿cómo la comparto? ¿Cómo hago en estos casos? Bueno, hermano, la verdad, sí es verdad que para muchos hermanos que no laboran es muy difícil dar ofrenda o diezmo, pero ahí donde todo el pueblo, tenemos que estar como iglesia, porque de igual forma, lo que usted me dice, lastimosamente, esta crisis afectó tanto a las personas que no, o sea, empleos informales que ganaban el diario a diario, ya. Y, o sea, es algo que, para que me puedan entender, es algo tan difícil que las actividades, hacer actividades en la iglesia para sostenerlas y ayudar a los hermanos que no están laborando. Ya. Bien, Pues, pero digo, en estos momentos no se pueden hacer actividades, pero o sea, personalmente. pero le voy a decir cómo. Tenemos este medio, como lo estamos haciendo ahorita. Muchas iglesias están haciendo sus servicios virtuales. Hay pastores que se acercan mucho a preguntar la calidad de vida de sus miembros. Ahí donde entra aparte el pueblo de colaborarnos unos a los otros, porque estamos en una crisis tan difícil de decir, mi hermano tal no ha mandado la ofrenda porque no, o sea, sí es entendible, ahorita mismo nadie está como que a punto de tener dinero porque la situación, pero el gobierno nos está brindando ayudas, ya, ayuda que apalancan a muchas personas, no a todas, porque la verdad no, decirle que es a todos no a todas, pero de igual manera para eso lo están ayudando, para que podamos solventar cosas que podamos también nosotros como cristianos ayudar al hermano. Ya. No sé si me entendieron lo que quise expresar. Amén, claro que sí. Tiene toda la razón. Debemos manifestar la hermandad
Y aquí en Panamá, por lo menos, muchas personas he visto en las redes sociales que están llevando bolsa de comida, que le están extendiendo la mano a las personas conocidas y aún a los que no conocen. Realmente es una bendición de estas personas que tienen un gran corazón, bueno, y están haciendo realmente esto. Pero el uso de esto, el uso de los que nos dan o de lo que Dios nos provee, sería cómo lo estimo para que nos pueda durar un poco más. Por ejemplo, si antes me comía 2 panes en el desayuno, ahora ¿qué debo hacer? ¿Me debo seguir comiendo los 2? ¿O debo ayunar? ¿O Bueno, debo comerme medio pan? No sé. bueno, esa también es una estrategia que lastimosamente tenemos que implementar en la casa, porque ahorita que estamos en la casa y los que tenemos hijos, gastamos el triple, porque nuestros hijos tienen que merendar, tienen que, o sea, siempre están, de hay muchas, por lo menos amigas, me dicen, no, mis hijos se levantan tardecito, ya yo le complemento una comida completa, en la tarde le hago otra y en la noche ya algo ligerito para poder disminuir los gastos. ¿Qué hacemos con los servicios? Que intentamos para que los servicios no nos lleguen tan caros, porque ya todo el mundo en casa, ahorita los gastos van a ser más. Sí, es verdad que el gobierno dice que los servicios los van a extender para que lo pagues después a plazo, pero de igual manera son deudas que vamos a tener ahí, que tenemos que después cancelarlas. Pero eso es lo que le digo, hermano, o sea, tenemos que buscar estrategias nosotros en nuestra casa, de buscar de cómo que los ingresos nos duren, porque de igual manera, pero no también ayudando al prójimo, porque de igual manera tenemos que ayudar al pueblo que está necesitado, porque ahorita mismo con esta pandemia la economía está afectada y para mal, mucha gente que necesita de la ayuda de todos, ya. Pero sí hay que implementar en nuestra casa el ahorro y comenzando con servicios, disminuyendo o sea, si estamos todos 3 personas en los cuartos, cada quien con ventiladores, a procurar siempre en una sola parte para que sea menos el fluido de gasto. Si yo me bañaba 3 veces, lastimosamente hay que bajar el ritmo de bañarnos, porque de igual manera también tenemos que disminuir ahorita con el implemento del lavado de las manos, de igual manera también incrementa los servicios. Entonces, tenemos que implementar, comenzando de la casa, de cómo queremos tomar esta crisis y ver cómo la podemos llevar a la mejor parte. Y lo que le digo, hermano Fabio, o sea, Pastor Fabio, de saber cómo manejar lo poquito que tenemos en nuestra casa, saberla reinvertir para que nos dure en nuestra casa. Amén. Qué bueno. Excelente. Debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos provee. No sé si alguien tiene una pregunta ya allí para alguno de los panelistas. También quisiera escuchar la opinión de nuestra pastora y después que está por ahí conectada, nuestra amada Valerie. Así que, bueno, no sé quién es el primero en la pregunta. Hola, hola. Sí. Bendiciones, Pastor Fabio. Hola, bendiciones, Pastor Fabio. Bendiciones, pastora.
¿Cómo están? Yo les bendiga a todos. Un gusto poderles saludar a esta hora de la noche. De verdad que ha sido gratificante este conversatorio, escuchado desde todos los puntos de vista de cada amada pastora. Y creo que en toda esta crisis bendecimos la vida de Ale, bendiciones. Nos gozamos de cómo Dios está dando para este tiempo de crisis. Yo creo que en todo este tiempo de crisis, tanto Panamá como Colombia, hemos visto la mano de Dios extendida sobre nosotros. Y un pilar, como decía nuestra amada pastora, ha sido la oración. La oración ha sido una fuente de ganancia poderosa para ver. Y yo creo que estamos en el tiempo donde le hacía una pregunta a nuestra amada Alexa, y creo que aquí es donde Dios prueba el corazón del pueblo, donde realmente tenemos que ser como como la viuda de Sarepta, ¿verdad? Que de lo poquito que ella tenía, también pudo dar para decirle, y en cuanto le dio al profeta, y el dar tiene que ver en una revelación, y yo me gozo como lo puedo decir a título personal de la Catedral del Milagro, a los cuales hoy bendigo la vida de esa familia tan amada como es la familia Oliva, toda la familia Poveda que están ahí conectados y cómo se han desprendido. He visto a Dios obrar en todo la mano y me iba un rato a la oración y yo le decía, porque estoy en un local que pago arriendo. Y aunque salió una ley, ¿verdad?, que nos protege, pero que teníamos que llegar a un acuerdo con los dueños de los locales. Y cuando yo decía, Señor Dios mío, si no habiendo pandemia y no habiendo crisis, la gente cuando no tiene la revelación y tiene el compromiso y la identidad con la iglesia, les cuesta trabajo dar, ofrendar. ¿Cómo va a ser en este tiempo que no hay nada? Pero me iba a la oración y yo decía, Señor, tú vas a pelear por la Catedral del Milagro, ese local. No sé, parece que se le fue el audio a la pastora, no la escucho. No logro escucharla. Ok, parece que... Ok, parece que se desconectó. Ok, pero quiero hacerle una pregunta a la doctora Luz Irene. Doctora, sabemos bíblicamente que nosotros tenemos en los cielos grandes tesoros. Esto es bíblico. Y que Jesús se fue a prepararnos una morada. Cuesta tanto psicológicamente desprendernos de las cosas terrenales y poner la mirada en las cosas celestiales. ¿Por qué nos cuesta tanto esto? Sí, esa es una pregunta muy interesante. Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Se escucha bien el audio? Sí. Sí, ok, gracias. Es una pregunta muy interesante y yo quiero responder esta pregunta partiendo un poco y rescatando lo que mencionaba la hermana Alexa. Nosotros, además de ser mayordomos de nuestro tiempo, estamos llamados a ser mayordomos de absolutamente todas las cosas que Dios nos permite tener en la tierra. Y vamos a hablar de los recursos económicos. ¿Cómo puedo administrar mis recursos económicos de una manera tal que me rindan para cubrir mis responsabilidades y cubrir de pronto
las demás cosas que tengo que poder hacerle frente, como por ejemplo decía la hermana, la ofrenda, la iglesia, ayudar a otros hermanos. Y eso es casualmente cuando aprendemos a administrar lo que tenemos, probablemente sabiendo que debo invertir en lo que realmente necesito y no en aquellas cosas que no necesito en el momento, lo que voy a establecer como mi lista de prioridades y aplicar la inversión en esa lista de prioridades. Entonces es muy importante. Pero, ¿cómo nosotros realmente podemos aprender a administrar lo que tenemos sin apegarnos emocionalmente con lo que hemos recibido? Cuando comprendemos que todo viene de Dios. Cuando comprendemos que lo que tenemos, como lo que nos hace falta, es por la voluntad de Dios. Entonces, cuando entendemos que lo que tenemos nos lo ha dado Dios y comprendemos que sobre eso tenemos una responsabilidad de ser buenos mayordomos y administrarlo de manera apropiada, vamos a sentir paz porque sea lo que sea que Dios nos está proviendo en el momento, como aquello que no estamos teniendo, siempre va a estar bajo el control de Dios. Entonces, estamos llamados como cristianos a no colocar nuestro corazón en estas cosas materiales y terrenales que van a pasar. Y fíjense si eso es una cosa tan cierta, que creo que hasta el momento lo hemos escuchado mucho, claro, como algo que está dicho en la palabra de Dios, pero ¿cuántos de nosotros realmente ha experimentado esa palabra diciendo, aplicándola en nuestra vida propia, de que, bueno, acuérdate que no te debes apegar a las cosas materiales porque esto lo corrompe, lo yin y demás, y esto desaparece, pero donde tú pongas tu corazón, ahí está todo lo que tienes. Este momento de cuarentena es casualmente ese tiempo en el que estamos probando que lo que tenemos realmente qué valor tiene para nosotros versus el valor que espiritualmente tiene tener a Dios en nuestra vida. Entonces, ustedes disculpen que de fondo escuchan a una de mis miembros de la familia aquí, una ladradora también. Maya, que al mínimo ruido entra en modo de cuidar la casa. Entonces, les decía, por ejemplo, en el caso de esta cuarentena hemos aprendido que tras tener autos, casas o una cueva o no tener esas cosas, es cuando hemos aprendido a valorar realmente lo que es importante. En este momento, tener un auto no es que sea malo, pero ¿qué tanto me funciona para sobreponerme a esta cuarentena? Probablemente lo tengo más estacionado que en uso porque no puedo salir. ¿De qué me sirve de pronto tener otros bienes materiales si no los puedo ir a disfrutar porque no me puedo movilizar? Pero por el otro lado, veamos la otra cara de la moneda. No tengo suficiente, como decíamos hace un rato hablando en el tema de las finanzas. De pronto no tengo lo suficiente económicamente hablando, pero ¿qué estoy aprendiendo en este tiempo de cuarentena? Que conmigo tengo lo más valioso, mi familia. Y como decía la pastora Irma hace un rato, el día a día, la rutina del día a día nos lleva a tal movimiento de las horas que se nos pasan tan rápido que no nos detenemos a compartir un tiempo real de calidad con la familia. Entonces, ¿yo qué estoy aprendiendo en el tiempo de cuarentena? Que si soy de esas familias que ahorita no tengo económicamente una cantidad tan amplia de recursos, lo que sí tengo es lo que me importa más a la mano, es mi familia. Entonces, ¿cómo les doy más amor? ¿Cómo les doy más atención? ¿Cómo los aprendo a escuchar? ¿Cómo los conozco un poco más? Porque increíblemente a veces tenemos a nuestra familia tan cerca, pero no conocemos sus gustos, los hijos, esto, qué prefieren, qué están escuchando, qué programas están mirando, qué consejos necesitan, de acuerdo a su etapa y su edad, qué necesidades tienen, porque antes el ritmo de vida nos llevaba a estar simplemente por ratos y momentos, porque nos vamos muy temprano y regresamos muy tarde en la noche y muy poco nos vemos. Entonces, creo que en este momento lo más importante y a lo que tenemos que hacer tal vez la inversión mayor es en lo que realmente amamos y tenemos, que es nuestra familia. Y si somos cristianos, nuestra familia va a girar en ese entorno cristocéntrico. Entonces nuestro corazón va a estar en eso, que es lo más importante, y no en las cosas materiales. Creo que esta ha sido una lección de vida que ojalá realmente la mayoría de las personas pueda aprender
como cristianos o no cristianos, que realmente lo más importante no es lo material. Lo material realmente se puede perder en cuestiones de segundos. Fíjense ustedes cuando toda esta crisis empezó, cómo cayeron los valores en las bolsas de valores a nivel mundial. O sea, mucha gente millonaria quedó perdiendo mucha cantidad de dinero irrecuperable. Y a raíz de eso, en otras situaciones, en otros momentos de la historia, mucha gente se suicidó también, como hablábamos hace un rato, porque el nivel de desesperación por el apego a los millones o a lo que se está perdiendo o a lo material que se está perdiendo es tan grande que nos damos cuenta que el orden de prioridades del ser humano está invertido. Se preocupa más en producir y tener que en desarrollar y crear relaciones estables, sanas, duraderas y sobre todo para nosotros como cristianos basadas en la palabra de Dios. Entonces, creo que para que realmente cultiva su vida cristiana no ha de ser difícil poner su corazón en Dios más que en las cosas materiales. Y para aquellos que todavía está costándole esa parte, pues tal vez es un síntoma todavía de que estamos en ese proceso con Dios y que nos hace falta trabajar esa madurez espiritual y ese desarrollo en ese crecimiento de la palabra de Dios. Porque cuando aprendemos más sobre Él, más lo amamos y menos nos interesa lo que el mundo pueda ofrecer. Amén. Yo Gracias, por lo menos, pastora. perdón. Digo, bueno. Okay. Yo, Ajá, bueno, sí, quiero aportar algo porque, por lo menos, algo que tú hablabas de que ahora que estamos en cuarentena, es tiempo como de conocerse, compartir más con la familia y todo eso. Y yo puedo compartir algo de que, a pesar de que, bueno, que mi hijo no lo tomó la cuarentena aquí en Panamá, sino en Colombia, ahora tengo más comunicación con él. Sí. He estado más en conversación con él. Mi hijo es una persona que si él está contigo, él tiene una comunicación contigo. Si él ya no está contigo, él es, hola, ¿cómo estás? Bien, ya. O sea, es 5 palabras y listo. En cambio ahora él me comparte que se está viendo, que le dijeron aquello, esto, aquello. O sea, ahora trata de ser más comunicativo conmigo. Yo creo que esta es una respuesta a las oraciones. Amén. Oración que nosotros también hemos tomado para orar por eso, para que la comunicación con él, ¿cómo se llama? Fluya y sea muchísimo mejor. Y algo que he estado leyendo, escuchando y todo eso, es que hemos visto que a raíz de la cuarentena, los divorcios se han aumentado. O sea, es impresionante porque, de hecho, yo conversaba con mi mamá y ella me decía, no sé si me escuchan bien. Sí. Ok. Yo conversaba con mi mamá y ella me dijo, hija, estoy sorprendida porque lo primero que hicieron las mujeres de Wuhan fue irse a pedir el divorcio. Y ella me dijo, tenemos que orar por eso es que tenemos que orar, porque los matrimonios son los más afectados aquí. ¿Por qué? Porque ella me dijo, yo veo a tu papá, cómo está preocupado, cómo se siente desesperado y ahora qué vamos a hacer. Y ahora pasa más tiempo pescando que con mi mamá con tal de distraerse y buscar como un respiro, ¿verdad? Como que, ¿qué hago ahora? Y ella me dijo, tenemos que orar es por los matrimonios, porque el enemigo quiere destruir los matrimonios. Y lo mismo que pasó allá, lo va a querer traer a muchas naciones. Entonces, me gustaría que cualquiera pueda hacer su aporte, cómo manejar, porque hay varias aquí que sí están casadas, que viven con sus esposos. Amén. Amén. Uh-huh. Bueno, le damos la palabra ¿qué consejo les pueden dar a estas mujeres? a la Bueno. pastora Irma, pues. Ah. Amén, Bueno, hermanos. yo Amén. quiero decir algo con respecto a lo de los matrimonios. Es verdad que el índice ha crecido demasiado en las separaciones, pero esto influye mucho también porque uno cuando se casa deja de conocer a la persona que se casa porque comenzamos a entrar en un rol de trabajo y cada quien trabaja en lo suyo, yo trabajo en lo mío y las conexiones se pierden. Que yo creo que esta pandemia ha servido bastante para los matrimonios conocerse
y conocer nuevamente y volver nuevamente, así como uno dice, al primer amor. Siempre cuando uno, desde que yo comenzamos a asistir a la iglesia, mi esposo y yo, hemos visto el cambio en nuestro matrimonio. Y eso es algo fundamental que hay que decirlo, que cuando uno tiene el amor de Dios, Dios nos da esa certeza de cómo llevarnos y cómo llevar a la persona por lo que está sucediendo. Y eso no es que busquemos culpables, ¿cómo vamos a ver, cómo estamos viendo la crisis? ¿En qué posición queremos ver esta crisis? Ya, hay que verla de la mejor manera, de la manera que estamos conociendo a nuestros hijos, porque nos dedicamos más a la parte, como dijo la doctora Irma, a la parte de estar buscando la economía, porque nos preocupamos más porque nuestros hijos tengan todo, pero nos olvidamos que la parte fundamental que nuestros hijos somos nosotros como padres, como amigos, ya. Y eso es lo que yo les digo, eso es lo que hace falta, de que si es verdad Amén. lo que dice Sandra, hay que orar por los matrimonios porque no todos estamos preparados para convivir nuevamente. Y eso es algo que hay que como renovar nuestra espiritualidad, anhelar una revelación de Dios para que Dios actúe en la vida de todos. Ya, Bendiciones, hermano. Bendiciones. Quiero compartir algo que exactamente como ustedes dicen de que hay que estar orando por los matrimonios, también por la familia, exactamente porque como usted mismo dice que hay muchos divorcios, así hay familias también de que tal vez nunca han estado en esta situación de reunión y tal vez no se soportan. A veces nosotros decíamos de que por qué nuestra familia no se había convertido, si en la familia solo había un miembro de que eran hermanos en Cristo, un miembro de la iglesia. Entonces ahí vamos a también a dar testimonio de nuestra religión, o sea, a quién le servimos, para que realmente ahora sí digamos, mi casa y yo le serviremos. Entonces Amén. digo yo de que sí, porque a veces nosotros íbamos a la iglesia, tal vez los hijos no eran convertidos, ni la mamá, ni el papá, ni el abuelo. Entonces yo creo que también eso va a tener que traer como que paz también para nosotros, porque ahí vamos a ver cómo va a ser la convivencia con la familia. Amén. Amén. Pastora Irma, Bueno, una preguntita antes diga. de que me responda. Ajá. Sabemos que Noé fue pregonero de justicia, porque aquí estamos hablando de Noé. Él fue pregonero de justicia y según dicen, predicó hasta más de 100 años, predicando de que se arrepintieran y que venía un diluvio. Ahora bien, nosotros como iglesia, ¿estamos preparados para la venida de Cristo o nos hemos más enfocado en lo material, en lo terrenal, que en la preparación del pueblo para el encuentro con Cristo? Bueno, creo firmemente que el trabajo de la iglesia es esto, prepararnos para cuando venga el Señor y todos sabemos, ¿verdad?, que estos acontecimientos que estamos viendo está mucho más cerca de lo que creemos. Creo que Dios ha levantado para este tiempo hombres y mujeres que prediquen su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Creo que la tecnología es un medio de llegar a muchos hogares, a todas las naciones que tienen la facilidad de tecnología para predicar la palabra. Creo que la tecnología es buena, es amigable y iglesia también. Si hubiera sido por la tecnología para estos tiempos, ¿qué hubiéramos hecho los pastores con las congregaciones? Dentro de las congregaciones hay hermanos que están bien firmes en la fe, pero hay otros que no, pero van a la iglesia. Y creo que como Noé señala mi amado hijo,
¿verdad? Fue pregonero. Creo que para este tiempo también Dios ha levantado pregoneros de su palabra. Amén. Que las personas escuchen. Creo que firmemente de que en Panamá ya no va a haber excusa de alguien que no haya escuchado hablar de Jesús. Y ese es el trabajo que tenemos nosotros como iglesia, hablar la palabra del Señor y decirle que hay un Cristo que sana, un Cristo que salva y un Cristo que liberta. El trabajo de la iglesia es grande y se necesitan muchos hombres y mujeres preparados. Señor, ignorante, y eso pasó a la historia. El Señor ha abierto puertas para que la gente de la iglesia, los hermanos se preparan y llegan a las iglesias también gente preparada. Por lo tanto, creo que en todos los ámbitos siempre hay alguien que habla la palabra del Señor y siempre va a haber alguien que diga que hay un Dios. Yo he leído y dice, mucha gente se señala que son ateos, dice que ateo no hay nadie en el mundo, porque a la hora de la hora que pasa una situación difícil, siempre clama a Dios, entonces no es ateo hasta su último momento. Así es. De que en todo el mundo casi, yo sé que hay un lugar del universo donde todavía la palabra del Señor no ha llegado, va a llegar, y creo que la venida del Señor está muy cerca, y esto que estamos haciendo aquí creo que nos ayuda, me va a ayudar mucho a mí en la iglesia, por lo menos los consejos de la doctora, de la otra hermana sobre las finanzas. Y cuanto a lo que la hermana habló sobre las finanzas, me venía, ¿verdad?, a la mente. Si tengo tiempo, hermano. Sí, claro, claro. Me venía a mente, hermano, el pasaje que está en el segundo libro de Reyes, que habla sobre la viuda de Sarepta, de la viuda, hermano, que donde llegó el profeta Eliseo, y dice que había una gran hambruna en la tierra, y ella simplemente tenía un puñado de arena y un poco de harina y un poco de aceite, y lo iba a preparar para darle a su hijo de comer y morirse. Pero de repente llega un hombre de Dios allí, y si nos ponemos en el plan de ahora que tenemos, ¿verdad? Quizás todos estamos racionando los recursos que tenemos en nuestros hogares, en nuestras familias, en las iglesias. Y está bien porque tenemos que ser buenos mayordomos. Pero si a su casa nos ponemos en hoy día, usted tiene solamente un puñado de arroz para comérselo y usted ve ahí una gran hambruna y llega una persona desconocida para usted y le dice que no, que le prepare a usted primero, después usted va a comer si hay. De veras que tenemos que estar bien agarrados en la fe y en el Señor para hacer eso, hermano. Amén. Porque si yo me pongo en ese lugar, entonces a veces nos estamos hasta un poco egoístas, y ahí es donde actúa la fe. La fe va en contra de la razón, y ahí actúa mi fe, porque esta mujer ejercitó su fe. Ella reconoció que era un hombre de Dios y le dio lo que le correspondía. En estos casos que estamos en situación económica difícil a nivel mundial, a nivel de nuestros padres, de nuestras iglesias, otros le han suspendido contratos, otros nos están cobrando. Hermano, lo primero que tenemos que sacar es lo del Señor. La viuda sacó lo primero que tenía. Ella era lo último que tenía, ella iba a morirse, pero ella le dio la parte al hombre de Dios. En este caso, lo que es del Señor, hay que darlo, y el Señor va a multiplicar. Yo creo que en momentos como este que tenemos que poner a ejercitar nuestra fe, tenemos que levantar nuestra fe y creerle a Dios, porque no le estamos dando a cualquiera, le estamos dando a Dios, y yo creo que en esta medida Dios nos va a bendecir las finanzas en nuestros hogares y en nuestras iglesias, porque le damos al Dios lo que es de Dios. Amén. De verdad que el tiempo se nos ha ido, pero quería que la doctora nos despidiera, o al menos con unos consejos para esta cuarentena, cómo manejar nuestros pensamientos. Realmente a mí o a cualquiera nos da una tosecita, un poquito de fiebre y estamos con una paranoia que no sabemos dónde vamos a llegar. Así que, ¿cómo vamos a manejar esto? Porque tú piensas en tus hijos, en el perrito, en las personas que están a tu alrededor,
o sea, ¿cómo voy a manejar esto? Me da un poquito de tos y ya estoy, Dios mío, preparen el ataúd. Eso es lo que mi mente piensa. Ahora, ¿cómo vamos a manejar esto? Amén, amén. Bueno, esa es una muy buena pregunta y, por ejemplo, yo diría que, en primer lugar, la ocupación del tiempo, y quiero repasar eso, ¿no? Repasar que hagamos una agenda. Si no lo hemos hecho antes, podemos empezar a hacerlo esta noche para tener mañana un día programado, organizado. Lo que más ayuda a mantener la salud mental, emocional y por lo tanto física es tener estructura. ¿Eso qué significa en psicología? Que pongo cada cosa en su lugar y le voy dando un orden y una forma para ayudarme, para guiarme, porque como seres humanos necesitamos tener todo programado para poder aprovechar mejor el tiempo, porque si yo digo, no, ya yo sé lo que tengo que hacer y yo sé que mi rutina de todos los días es tal, resulta que o nos enredamos y nos enfocamos en algunas tareas que nos restan más tiempo y al final del día no tenemos el día tan productivo como hubiésemos querido. Entonces, tener un cronograma de nuestras horas, qué vamos a hacer, cómo nos vamos a administrar en el tiempo, en las finanzas, si realmente es necesario ahorita entrar en un proceso de racionalizarnos y limitarnos tan extremadamente, o si podemos ir llevando esto de una manera paulatina, sobre todo cuando tenemos hogares donde hay niños, porque pues hay que saber también llevar esto de manera paulatina con los niños que probablemente no estaban acostumbrados a algunas cosas, e ir trabajando con ellos poco a poco y en su lenguaje. ¿Qué tenemos que tener presente en el tema de la salud? Que vamos a entrar en una época de cambio de estación, que para nuestro país, por nuestro clima, naturalmente son épocas donde hay resfriados comunes. Que debemos prestar atención a los consejos que las autoridades de salud nos han repetido una y otra vez hace ya casi más de un mes. Entonces ya sabemos que si hay presencia de fiebre o complicaciones respiratorias, ya estamos frente a un cuadro de pronto un poco más complejo y es necesaria la atención médica. Pero si tenemos algunas cosas como una alergia, y se los digo por experiencia propia, porque yo tengo un tema también de que ahora después de grande, es que he empezado a tener un tema de alergias. Cambiamos de estación y ahí como que la nariz es la que me avisa porque empiezo a tener estos temas de alergias, que si a la humedad, nuestro país es muy húmedo, así que es muy normal que muchas personas tengamos alergias ambientales, a la humedad, a este tiempo cuando las plantas desprenden el polen y esas cositas también causan alergias, pero un estornudo por alergia no es así como para salir huyendo, ¿no? Como decía el hermano Fabio, que vemos a alguien estornudar o toser y salimos corriendo. Pero lo propio es que hagamos nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Si tengo algún tema de estornudos o de tos, pues cubrirme responsablemente para no asustar a los que me rodean y no contaminar las superficies donde ese estornudo o esa tos vaya a caer. Entonces es un tema de también ser responsables allí, pero no entrar en pánico, no entrar en miedos, salvo que ya tengamos una sintomatología ya muy pronunciada, muy marcada, y aún así, a mí me encanta que lo hemos hablado también en otros programas, ¿no? El hecho de que aún así, que yo tuviera alguna situación de salud donde diera positivo con este virus, aún así yo como cristiano sé que la victoria la tengo en Cristo Jesús, y a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, no nos alarmemos porque si nos llega a suceder, pues Dios tendrá un propósito para eso. ¿Qué tengo yo que aprender o qué testimonio tendré que compartir con otras personas después? Solo Dios sabe. Pero mientras esté saludable, darle gracias a Dios por un día más de salud, un día menos de enfermedad, un día más de victoria en Cristo Jesús, un día menos de preocuparme. Entonces, ¿cómo también alivio la preocupación? Ocupándome en lo productivo. Buscando que mi campo de batalla, que es la mente, se llene de las cosas que me edifican, como lo decíamos anteriormente. Leer y tener mi tiempo de lectura de la palabra de Dios. Tal vez puedo leer otros libros que no son solamente la Biblia, pero son libros que me pueden orientar, libros cristianos. Hay muy buena literatura cristiana y hoy día hay literatura hasta gratuita que se puede descargar gratuitamente.
Los que tienen sus hijos, pasar un tiempo en familia con los hijos. También les recomiendo hacer un espacio y pasar un tiempo con su esposo o su esposa, un tiempo de oración, un tiempo de leer la palabra de Dios, un tiempo para conversar, tal vez de aquellas cosas que en las rutinas diarias no tienen tiempo para conversar. Es decir, hacer un tiempo de calidad con cada miembro de la familia, y para los que estén solteros, que también puede suceder que además de estar solteros puede que estén viviendo solos, aprender a estar con uno mismo es de lo más saludable que hay, porque cuando uno aprende a estar con uno mismo, uno luego es capaz de estar con alguien más. Entonces, si uno está solo o se encuentra solo, lo más importante es, con mayor razón aún todavía, que los que estén en familia, ocupar mi tiempo en aquellas cosas que son productivas. Desde armar un rompecabezas, por muy así raro que suene, aunque estemos ya grandes, hay rompecabezas muy buenos para gente adulta y desarrollan muchas habilidades neuropsicológicas que son importantes mantener, como la memoria, la concentración, el enfoque y otras. Podemos hacer desde una cosa como esa hasta leer un libro. Importante en las personas que estén solas, no romper su vínculo de comunicación con otras, ya sea con las familias o con otros amigos o amistades o su familia en Cristo. Una videollamada, este tipo de conferencias donde los podemos ver, y así sucesivamente. O sea, utilizar todas las herramientas que no lo aíslen aún más del mundo exterior, sino que se mantengan en comunicación. Así que les comento esto porque tenemos escenarios donde hay personas que están solas y hay otras que están en familia, entonces los escenarios allí cambian un poquito y las necesidades también. Entonces, no entrar en pánico es mi consejo. Enfoquemos nuestro tiempo y nuestros pensamientos en aquellas cosas que nos edifican, nos ayuda mucho, vuelvo, repito, el tema de llevar una agenda, de tener nuestro día programado lo mejor que podamos, lo más que podamos. Como también les hago una sugerencia bien importante: tómense un tiempo para descansar. El tiempo para descansar es vital. Yo siempre le digo a mis hermanos, si Dios descansó un día, ¿usted por qué no? O sea, si Dios, que es Dios, descansó, ¿por qué nosotros no descansamos? A veces creemos que tenemos que resolver absolutamente todo o resolverle absolutamente todo a los demás, y entramos de manera inconsciente en un desgaste que al final de los días se vuelve insostenible esa rutina y caemos entonces enfermos. Nos sentimos más agotados, de pronto ahí viene la tos, el estornudo, el resfriado, y quedamos en una situación distinta. Entonces, un consejo primordial también es hacer un espacio para el descanso. Procuren descansar de 6 a 8 horas diarias, hidratarse lo suficiente, de 8 a 12 vasos diarios de agua. ¿Por qué? Porque en esta medida cuidamos este templo del Espíritu Santo, que también nos toca administrarlo y ser excelentes mayordomos con él de manera responsable, y porque de esta manera procuramos que el sistema inmunológico no se deprima. Si nosotros no dormimos lo suficiente, si no nos alimentamos bien, si no nos hidratamos bien, el cuerpo va a pasarnos esa factura y vamos a tener un sistema inmunológico deprimido. ¿Y eso qué significa? Que se bajan las defensas. Y al bajarse las defensas somos más vulnerables a cualquier tipo de virus o bacteria. Entonces, como nos damos cuenta, cuidarnos físicamente es importante, mentalmente es importante, y todo esto redunda en que espiritualmente también nos estemos cuidando. Entonces somos seres integrales. Así que tenemos que prestarle atención a todas esas áreas nuestras para estar bien y poderle dar a los demás lo mejor de nosotros. Recuerden una premisa psicológica que es: no puedo dar lo que no tengo. Si no tengo salud espiritual, si no tengo salud mental, si no tengo salud emocional y si no tengo salud física, muy poco yo voy a poder dar lo mejor de mí a otra persona. Y en la Biblia Dios nos manda a que amemos al prójimo como a nosotros mismos, como uno de esos dos grandes mandamientos. ¿Y cómo amo al prójimo? Como a mí mismo, cuando yo misma también me aprendo a cuidar. Cuando yo mismo me aprendo a cuidar. Si soy capaz de autocuidarme, soy capaz de dar entonces lo mejor de mí a otros. Gracias. Amén. Es importante esto también, lo que usted acaba de decir, pero todos queremos ir para el cielo, pero nadie se quiere morir. Así es. Así Así que es.
no sé cómo vamos a llegar, esperemos que Cristo venga pronto. Que nos lleven el rapto, hermano, es lo que yo siempre he dicho, Señor. O que sea durmiendo y que así no me dé cuenta, o sea en el rapto, entonces nos vamos todos juntos y nadie sufre. Bueno, ya para despedir, quiero darle gracias a la pastora Irma, a Tilus Irene, hermana en Cristo, y a Alexa por estar con nosotros. Y quiero que la pastora Irma nos pueda despedir bendiciéndonos. Amén. Y orando por nosotros, por fuerza, fortaleza, sabiduría y bendiciéndonos con la bendición pastoral como tal. Amén. Bueno, vamos a ponernos en la ley del mutuo acuerdo, hermanos, para orarle al Señor, ¿verdad? Para que nos siga bendiciendo. Gracias, doctora, por esos consejos. Son muy buenos en estos tiempos y de veras que me alentó allí cuando habló sobre el temor, porque a veces los hermanos no quieren escuchar esa palabra en la boca de los pastores porque dice que somos falta de fe, pero ya tengo una buena respuesta. Amén. Bueno, vamos a orar, hermano. Bendito Dios, Señor y Padre Celestial, en esta hora, Señor Jesús, aquí reunidos, Señor, oh Dios de la gloria, por este medio, Padre. Te pedimos, oh Dios de la gloria, que tú abras, Señor, aleluya, Padre, la puerta de los cielos, Padre, para que la restauración suba con olor grato a tu presencia, Dios de la gloria. Oh, gracias por este tiempo que hemos pasado aquí, Señor, oh Dios de la gloria, con cada uno de estos hermanos, Padre, que no nos hemos visto, Señor, aleluya, algunos de los que estamos aquí, Padre, pero estamos reunidos como un solo cuerpo, Padre, aleluya, donde tú eres la cabeza, Padre, de nuestra iglesia, oh Dios. Gracias, Cristo Jesús, por tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido, Señor, oh Dios de la gloria. Gracias por cada interrogante que ha tenido respuesta en esta noche, Padre. Yo te pido, mi Dios, Señor, aleluya, que tú, Padre Santo, revistas de tu gracia, de tu amor, de tu protección, oh Dios de la gloria, que tú cubras con tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, Padre, a cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, aleluya, que han estado por este medio aquí, Señor, comunicándose unos con otros, Padre. Gracias, Cristo Jesús, sinos llenando de tu amor, Padre, pero sobre todo, Señor, aleluya, que su misericordia nos cubra cada día de nuestras vidas, Padre, que cada día que nos levantemos, oh Dios de la gloria, podamos decir, Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová, Padre, oh guía nuestros pasos cada día, Padre, aleluya, que te amemos más, Señor, aleluya, despierta, Señor, aleluya, un pueblo, Padre Santo, que te busque en espíritu de verdad, Señor, Dios de la gloria, despierta centinelas, oh Dios de la gloria, que oren, Padre Santo de la gloria, para que el mundo venga al arrepentimiento de Cristo Jesús. Gracias, mi Jesús, por lo que tú vas a seguir haciendo, Padre, con este ministerio, caminando como Jesús, oh Dios de la gloria. Bendice a mis hermanos, Señor, oh Dios. Síguelos usando poderosamente para alcanzar muchas almas que vengan a los pies de Cristo, Señor. Gracias, Cristo Jesús, por todo lo que tú vas a hacer, Señor, oh Dios de la gloria. Gracias por la victoria, Padre, porque sabemos que ya la hemos obtenido, Señor, aleluya. Gracias porque tú nos sigues guardando cada día nuestras vidas, Señor. Guarda nuestra familia, Padre, aleluya. Guarda, Señor, aleluya, Padre, a todos nuestros hermanos, oh Dios de la gloria. Suple el alimento en cada hogar, Señor Jesús, aleluya. Fortalece los lazos familiares en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos, y ha sido un placer estar con ustedes. Amén, pastora. Muchísimas Amén. Gracias a todos por conectarse. El próximo sábado tendremos Bendiciones. otra vez. Bendiciones. Amén, hermana, bendiciones. Amén, gracias. Gracias por besos. haber invitado.